pero naturalmente vamos a seguir con el tema de portada de Agenda Central, que tiene que ver con el paro de los trabajadores y también lo que implica el debate a esta hora en el Congreso Nacional. Mañana sería en sesión, al menos en la Cámara de Diputados, de la ley de ómnibus, la ley ómnibus. A pesar de algunas modificaciones que se hicieron en referencia a la cultura, por ejemplo, ya no se habla de eliminar el Fondo Nacional de las Artes, pero se lo condiciona fuertemente en la disponibilidad de recursos para acompañar proyectos artísticos, las reformas que se intentan dar en el INCA, avanzar sobre cuestiones tan sensibles como pueden ser los libros, incluso las bibliotecas populares, de financiar las bibliotecas populares, ha provocado que muchos artistas, más de 10.000 en la Argentina, pero también muchos en diferentes lugares del mundo, hayan decidido pedir el rechazo a la aprobación o a la eventual aprobación del artículo que refiere con severos condicionamientos y ajustes a la cultura en la Argentina. Pero vamos a tomar contacto con José Luis Serrano, creador de ese entrañable personaje que es Doña Jovita, pero alguien además que tiene una especial vinculación y una especial sensibilidad con el desarrollo de la cultura en la Argentina. José Luis, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Pablo. Un gusto. Bueno, un verdadero placer. ¿Qué evaluación realizan de esta idea de que el mercado termine apropiándose de todas las realidades de la cultura, que pueda desprenderse el Estado y pueda desmantelarse una estructura que durante tanto tiempo permitió que haya un desarrollo? Por ejemplo, pensábamos en el Fondo Nacional de las Artes, que ha permitido acompañar a Jorge Luis Borges, a distintos artistas, no solamente de la literatura, sino también de la música, que ha promovido y desarrollado muchas de las mejores obras artísticas que tiene la Argentina. Y sí, lo estás diciendo todo vos, es clarito. Mira, yo tuve, gracias a la actividad artística, la posibilidad de viajar por muchos lugares del mundo, estar en el momento clave en que se producía la perestroika en la Unión Soviética en ese momento, y todo gracias a la actividad artística. Si bien mi parte es una acción privada, la formación que tengo viene de la universidad, de la escuela pública. Yo, por mi origen, por la situación y el entorno donde crecí, donde me crié, no hubiera nunca tenido la posibilidad de mirar el mundo de una manera tan integral si no hubiera sido por el estudio, ¿no? Entonces, lo veo como una verdadera amenaza a nuestra identidad, a nuestras posibilidades, y pienso en el niño ese que pudo estudiar, que fue mirado por algunos docentes o maestras que te hicieron creer que sos capaz, y fuiste capaz porque legitimaron tu vocación y te dedicaste a hacer algo que tiene que ver esencialmente con el sentido de la vida. O sea, yo me dedico a hacer algo que me gusta, me lleva trabajo. A veces trabajo hasta las 3, 4 de la mañana, o a veces me levanto muy temprano. Inclusive cuando he tenido que ir a tu programa a la mañana, he tenido que madrugar, y siempre lo hago con agradecimiento y pasión. Pero nunca hubiera podido hacer nada si no hubiera estado el Estado presente, con todos sus errores, con todo lo que hay que corregir. Pero no podemos anular esto que es de nadie y es de todos. Es de nadie y es de todos. Es algo así como la patria, ¿no? Entonces no se puede avasallar con una ideología, y más aún con la ideología del mercado, la identidad de un pueblo. Digamos, y no lo digo desde la izquierda ni desde la derecha, lo digo desde las necesidades básicas.
y, digamos, este entusiasmo de poder que hay, esta manera de sentirse eh, una especie de pontífice, de tomar decisiones sobre todo, me parece de una gran inmadurez de nuestro pueblo también, de una gran falta de conocimiento de las cuestiones esenciales. Como te decía, que yo tuve la oportunidad de viajar por el mundo y estaba perdido en Alemania, en el metro. Estoy hablando allá en el año en 93. Andaba perdido en el metro de Alemania y escuché en una parada que tocaban Alfonsina y el mar, ¿no? Obra de Ariel Ramírez y Félix Luna, ¿no? Entonces me paré, yo digo, aquí voy a tener con quién hablar, acá hay argentinos. Y me bajé en la parada y me volví a la parada anterior donde estaban esos músicos. Y ninguno de los músicos hablaba castellano, eran belgas haciendo canciones argentinas. A nosotros se nos conoce en el mundo por las cosas que quedan metidas en el alma y no necesariamente, por supuesto que también es importante, no necesariamente por la comida, por el trigo o por la soja. José Luis, hay cosas que quedan ya... Sí. Quería hacerte una referencia en este análisis extraordinario que desarrollás sobre la importancia de la cultura, que también hay una batalla que antecede a lo que va a ocurrir con el INCA o con el Fondo Nacional de las Artes o con las bibliotecas populares, que tiene que ver con la idea de que solo puede sostenerse en los ámbitos culturales, en la vida en general, pero voy a hacer referencia en particular en los ámbitos generales, aquello que es rentable. Entonces, parece que la defensa en contra de lo que plantea Milei es, ojo que el cine genera una alta rentabilidad. Ojo que determinados espectáculos musicales le generan mucho dinero a la Argentina. Y yo digo, la cultura no tiene que ser solo lo que genera rentabilidad. ¿Cómo vamos a esperar de que se vendan mayores cantidades de entradas o que nos deje más plata en la caja para que eso realmente sea sostenible? Y ahí aparece el Estado, ¿no? Para darle valor a aquello que el mercado no quiere, aquello que no vende tantas entradas o no genera tantos likes ahí o lo que fuera, ¿no? Que hay una discusión que es todavía anterior, que es una batalla anterior. El Estado no tiene que estar solo donde está la rentabilidad, ni la cultura es solo válida porque pueda eventualmente ser rentable, ¿no? Claro, por supuesto. Mira, en unos días yo la vengo rastreando hace años ya y cada vez me enamoro más. Y en chiste digo, yo estoy encamotado, estoy enamorado de una mina que nació en 1730. Es Mamantula. Y Mamantula, María Antonia de Paz y Figueroa, rebautizada por los indios como Mamantula, como un gesto de cariño porque se descalzó y se puso a la altura de ellos. Esta mujer, hija de un vendedor de esclavos, porque el padre vendía indios esclavos, desafió al poder y nadie estaba enterado quién es Mamantula. Entonces hay cosas, a ella la bancó su gran espiritualidad, digamos, pero estas cosas, así como el silencio que la civilización le metió a Mamantula durante tantos años y siglos, pasó lo mismo con Brochero. Digamos que lo pongo como ejemplo cultural, no espiritual ni religioso. Pero Brochero tuvo que llegar en mula a Roma, ¿entendés? Y en cambio allá cerquita del poder de esa iglesia que ya no queremos, muchos se hacían nombrar santos con estructuras porque estaban ahí cerca.
¿eh? Entonces, ¿qué hacemos con los desamparados? Y pongo, por ejemplo, Mamantula, que recién ahora va a tener un reconocimiento, esta madre espiritual de la patria, que ahí hizo sus retiros Belgrano, Moreno, Castelli, Saavedra, mucha gente que salió decidida a dar la vida por la patria. O sea, ¿qué haríamos si no hay una especie de corazón comprometido con los asuntos fundamentales? Si dejamos que el mercado y el criterio de la eficiencia y rendimiento gane, vamos a estar descartando a muchos talentos, a muchos pobres, a muchos chicos que quisieran estudiar, que al sentirse legitimados porque saben que existen leyes, saben que que hay un Estado presente, por eso aclaro, con todos los defectos que tiene, no es que el Estado tenga los defectos, sino las personas que se aprovechan y terminan lucrando y hablando mal y pronto, choreando lo que es de nadie y de todos, ¿no? Por eso yo creo que esto del Fondo Nacional de las Artes, que se sostiene solo, la gente no sabe, pero digamos, los derechos de autor voy a poner un ejemplo, de alguien que murió hace más de 50 años, Discépolo, Cambalache, que son cosas que, la comparsita o cosas que se escuchan por todo el mundo, tienen derechos de autor, pero ya no hay quien los perciba, entonces los percibe el Fondo Nacional de las Artes. Entonces ahí el Estado no tiene que poner un peso, y aparte eso es patrimonio de la identidad espiritual del pueblo, es el arte, es la belleza, es nuestra identidad. Y bueno, uno con alegría, con esperanza, más que expectativas, porque no se sabe lo que puede pasar, pero con esperanza tenemos que utilizar la palabra para que estas personas que en este momento tienen poder vayan enterándose que existe una patria que no conocen, que existe una tierra, existe la provincianía, existe identidades. Hay maestros que recorren kilómetros y kilómetros, algunos en un burro para dar clase, y no hay una empatía, no hay una misericordia, no hay un reconocimiento para eso. Digo el ejemplo de los maestros, pero hay mucha gente que desde su lugar tiene un profundo amor por nuestra tierra, por nuestra patria, y esas cosas se desconocen porque no han sido cultivadas, no han sido trabajadas. De hecho, cuando vemos la campaña, la cantidad de contradicciones que hay en el lenguaje, en la manera de confrontar, de descalificar, y no lo digo solamente por la gente que está en esta gestión, eso es muy frecuente desde Buenos Aires. Recuperemos esa provincianía, ese sentido de la tierra nuestra, José Luis, y más que nunca defender la cultura en toda su dimensión. Quiero agradecerte muchísimo y enviarte un fuerte abrazo. Gracias por esta reflexión. No, gracias Pablo, y aprovecho para saludar al Imperio del Sur que tanto amo y extraño. Ellos también te quieren mucho. Un abrazo, todos te queremos mucho. Un abrazo grande, José Luis. Un abrazo enorme. José Luis Serrano, autor, creador de Doña Jovita, y esta reflexión sobre a veces decisiones que el propio José Luis señala se toman en Buenos Aires, en despachos, en lugares que desconocen la heterogeneidad, la diversidad de las provincias, de su tierra, de su gente, las tradiciones, la cultura y la necesidad de que pueda haber un Estado presente.